Gloria a Dios, Dios te bendiga, mi querido hermano, mi querido oyente. Te saluda tu hermano y amigo Agustín Hernández. Y estamos aquí en el ministerio anunciando el mensaje de Jesucristo para todos ustedes. Estamos ubicados en la ciudad de Puebla, Puebla de Los Ángeles, en México. Y estamos aquí en Radio Online anunciando el mensaje. Soy su hermano y amigo Agustín Hernández. Y bueno, vamos a compartir unos textos maravillosos que está aquí en primer carta de Corintios 2:1 y nos dice así en el nombre de Jesucristo. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Está hablando el apóstol Pablo, le escribió a los Corintios. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Dice, y estuve con vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, dando a entender que el apóstol Pablo, cuando fue a visitar ahí a estos hermanos, no solamente fue a hablar, sino que lo que hablaba se manifestaba el poder del Dios Altísimo. Por eso dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Porque a veces nomás se habla, pero no se demuestra nada. Entonces el apóstol Pablo no solamente predicaba, sino también fluía en los dones, fluía en los milagros, fluía en la liberación, y eso es lo que avalaba lo que él predicaba. Por eso volvemos a repetir aquí, dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. O sea, dando a entender que todo lo que él hablaba no era de hombre alguno, terrenal, sino todo descendía del cielo, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Todo lo que hablamos nosotros, sus ministros, hasta hoy en día, no deben nosotros confiar y poner su fe en nosotros, porque nosotros somos hombres mortales. Debemos la poner en el Señor, que es el autor y consumador de la fe. Y dice en el siguiente, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dios ha preparado una sabiduría para sus siervos. Dios ha preparado una sabiduría para sus hijos. Recuerden, no sé si ustedes han leído, pero una parte donde Jesucristo, hablando con sus discípulos, les dijo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y muchos decían, bueno, muchos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres uno de los profetas, Jeremías. Y Jesucristo le dice, bueno, ¿y quién decís ustedes que soy yo? Rápidamente Pedro, el apóstol Pedro, tomando la palabra, habla y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo dice, mira, eres bienaventurado, porque no te lo reveló hombre alguno, sangre alguna, carne alguna, sino mi Padre que está en los cielos. Él te lo ha revelado. Entonces, si no te lo revela Dios, pues no hay nada. Porque el hombre no puede revelar nada, el hombre no puede enseñar nada, todo viene de lo alto. Todo viene de lo alto, de Dios. Por eso dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria.
la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Esto es bien importante, ¿verdad? Esto es bien importante. Regresamos al anterior y dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, ¿sí? Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, hay gente que lo entiende y gente que no. Muchas veces porque también no abren su corazón para entender. Hay una parte en la escritura donde nos dice, si me buscáis, me encontrarás, porque me buscáis de todo corazón. ¿Gloria a Dios? A Jesucristo hay que quererlo buscar. Y cuando Él ve que nosotros de veras queremos conocer a Dios, Él abre nuestro entendimiento y entonces tendremos un impacto del conocimiento verdadero de Dios. Amén. Por eso dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Porque a veces muchos dicen, bueno, pues es que yo no entiendo, yo me aburro, leo y me enredo más. Dicen la siguiente, la que ninguno de los príncipes de ese siglo conoció, porque si hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Los príncipes, tanto espirituales como terrenales, llevaron al Señor Jesucristo a la cruz, no sabiendo que con ese sacrificio y esa muerte y también posteriormente esa resurrección, el Señor Jesucristo se iba a coronar como Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él todo poder se le iba a dar en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Pero ellos nunca pensaron, cuando Jesucristo vino a esta tierra, dañaba esa soberbia de aquellos que se creían grandes, que se creían estar en una estatura alta, se creían casi dioses, que la gente les hiciera reverencias, que les dijeran rabí, que les dijeran señores, ¿va? Por eso cuando Jesucristo vino y dijo a nadie llames Padre, solamente hay un Padre que está en los cielos. Y reprendía a aquellos fariseos, seduceos, que se apoderaban de la inocencia y de la falta de entendimiento del pueblo, y los tenían como grandes. Ellos se sentían como los tocados por Dios, los únicos santos. Pero que llega Jesucristo y da a entender que ellos estaban mal, porque se habían ensoberbecido, y eso les daba para que no pudieran conocer de verdad a Dios. Ellos alegaban y decían, nosotros tenemos un Padre que es Abraham. Jesucristo les decía, miren, si de veras fuere su padre Abraham, las obras de Abraham harías. Pero mira, a mí me quieren matar. Y si ¿quién te quiere matar? Estás loco, tienes demonio. Ellos tenían eso en su corazón. A lo mejor no lo habían expresado, pero Jesucristo leía sus mentes y sus corazones. Y Él sabía qué estaban tratando cuando Jesucristo les hablaba. Ellos se molestaban. Y tenían tanto rencor que muchas veces quisieron despeñarlo y dejarlo de barrancar en los precipicios. Entonces dice aquí, la que ninguno de los príncipes de ese siglo conoció, porque si hubieran conocido, nunca habían crucificado al Señor de gloria. Tanto los espíritus malignos que estaban enojados con Jesucristo porque estaba derrotando su reino, porque muchos de esos espíritus estaban saliendo de las personas, estaban molestos porque les vino a aguar la fiesta, como quien dice. Entonces ellos pensaron y ellos meditaron y se pusieron de acuerdo para matar a Jesucristo. Y se metieron en los corazones de las personas y los incitaron para que para que muriera en la cruz. Tanto que cuando Pilatos no quería hacer algo porque a él le parecía que no era digno de que lo llevaran a la cruz, y dice, ¿qué quieren que hagamos? Y el pueblo gritó todo, crucifícanle, crucifícanle. Y bueno, fue hecho. Pero por eso dice, la que ninguno de los príncipes del siglo conoció, esa sabiduría. Porque si hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Si ellos hubieran sabido, principalmente los espíritus malignos, que esa crucifixión y ese derramamiento de sangre iba a ser su derrota, no lo hubieran crucificado.
Estaban bien contentos cuando él exclamó y dijo, consumado es, Padre, recibe mi espíritu, y murió. Y entonces dijeron, ya lo quitamos de en medio. Pero al tercer día resucitó. Y entonces esa fue su derrota. Y hubieran dicho, no lo hubiéramos hecho. Pero ellos se metieron en los corazones de las personas y gritaron a una, crucifícalo, crucifícalo. Dice aquí, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha sufrido corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a vosotros por el Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña aún lo profundo de Dios. Dios revela a sus siervos. Dios le reveló a Pablo el paraíso, y dice que oyó palabras inefables que no les es dado al hombre hablar. Y él mismo dice, ¿verdad? Aquí, mismo dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio. O sea, todo lo que tú ves aquí, árboles frutales, pajaritos, diferentes colores, montañas, no sé, lo que tú puedes saber, dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo. Puedes saber escuchar los cantos de las aves, las olas del mar, no sé, todo lo que puedes escuchar, dice, ni has subido a corazón de hombre, ni todo lo que has deseado, son las que Dios ha preparado para los que aman. Cosas tremendas que no se ha visto en esta tierra ni te has imaginado, son cosas todavía más grandísimas las que Dios ha preparado para que los aman, porque Dios se lo mostró a Pablo. Por eso dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, y ni yo, ni ha subido corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Por eso dice en el anterior, la que ninguno de los príncipes del siglo conoció, porque si le hubieran conocido, no hubieran crucificado al Señor de Gloria. Esa fue su derrota, que Jesucristo hubiera sido crucificado, porque fue el pago, fue la propiciación, fue la ofrenda para nuestros pecados. Por eso es bien importante Jesucristo. Si tú lo aceptas, tienes vida eterna. Si tú lo aceptas, te arrepientes, tienes salvación. Porque se le mandaba muerte y nadie podía dar su vida porque todos estaban muertos en delitos y pecados. Pero uno solo tiene vida, Dios. Y Dios se hizo hombre, se encarnó, nació del vientre de María y derramó toda su sangre, porque la sangre es la vida. Se demandaba vida si hubiere muerte. Dice la Escritura en la ley, si hubiere muerte, pagarás vida por vida. Y nadie podía dar su vida porque todos estaban muertos en sus delitos y pecados. Pero Dios, que es vivo, Él se hizo carne, no nació de una relación sexual, sino vino por el Espíritu de Dios, se encarnó en el vientre de María y nació. Y su sangre era suficiente para dar el pago por nuestros pecados. Por eso es necesario aceptar a Cristo, porque es el único que nos puede llevar a la vida eterna. Dice en el siguiente, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló, es lo que está diciendo aquí, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a uno profundo de Dios. Si tú tienes el Espíritu de Dios, Dios te va a revelar cosas grandes. Por eso a veces lees la Escritura y no la entiendes, te enredas, no la puedes comprender, o puedes comprender pero muy poco. Pero dice, pero Dios la reveló a nosotros por el Espíritu. Es necesario tener el Espíritu de Cristo. Y el Espíritu de Cristo no es una galletita, el Espíritu de Cristo es poder. La palabra de Dios en hebreo dice que el Espíritu se traduce como ruach, viento, algo que sopla. Algo que lleva poder, viento. Dice en Hechos 2 que estaban todos reunidos, unánimes, orando, y vino un estruendo, como un viento recio que llenó toda la casa y los llenó del poder de Dios. Amén. Antes Jesucristo les había dicho que fueran a todas las naciones, pero no fueran antes que fueran investidos del poder de lo alto. Y fue cuando ellos fueron llenos,
y sabemos que el Espíritu de Dios es invisible, pero para muestra que estaban ahí, dice que en sus cabezas se les repartieron lenguas, llamas de fuego sobre sus cabezas, que es el Espíritu de Dios, y además empezaron a hablar en otras lenguas. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es bien importante que tú recibas el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, para que puedas entender más todavía las cosas de Dios. Y cuando agarres tu Sagrada Escritura, empiezas a leerla, haz una oración y dile, Señor, dame de tu sabiduría, dame de tu entendimiento, para que yo pueda comprender esos misterios ocultos que tú has preparado para nosotros. Dice aquí, lo cual hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Aquí está el meollo del asunto. Aquí está el punto final y principal y el centro de este momento. Pero el hombre natural, la Escritura nos enseña que hay dos tipos de hombres, dos tipos de mujeres. Los hombres naturales, mujeres naturales, y los hombres espirituales, mujeres espirituales. Pero el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? El que no ha recibido el Espíritu de Dios, el que no ha recibido a Cristo en su corazón. ¿Cómo lo podemos recibir? Solamente en oración, pidiéndole, Señor, ven a mi vida, ven en mi corazón, te recibo, mi Señor, como único y suficiente Salvador. Ven a mi vida, transforma mi ser, dame sabiduría y entendimiento, y en ese momento el Espíritu Santo vendrá a ti. Puedes sentir algo o no puedes sentir nada, pero es por fe. Él vendrá a ti y después sentirás algo que viene a tu vida, y eso va a ser testimonio de que de verdad ya recibiste el Espíritu de Cristo. Tu vida va a ir cambiando, te sentirías diferente, mejor. Esa carga que has tenido por mucho tiempo va a irse, te sentirás ligero, y mismo el Espíritu de Dios va a dar testimonio que has recibido su Espíritu, porque cuando agarres su Escritura, y entonces ya vas a entender muchas cosas que antes no entendías. Por eso dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. El hombre natural es aquel que no ha recibido el Espíritu de Dios, el que no le interesa las cosas de Dios, el que se les habla y dice, no, le cambia, quita ese video, no, pon otra cosa, pon el fútbol, pon otra cosa. Es el hombre natural. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son como locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Solamente cuando ya eres espiritual y tienes el Espíritu de Cristo de Dios, y entonces ya va a fluir ese conocimiento de la verdad. ¿Qué dice en este último? Dice, en cambio el Espíritu juzga todas las cosas, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado en nadie. Y dice aquí, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Hace una pregunta, ¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria a Dios. Cuando nosotros recibimos a Jesús, cuando recibimos al Señor, viene su mente a nuestra mente. Nos imparte su conocimiento. Es algo tremendo. Tal vez tú estés escuchando esto y nunca lo has escuchado, y como que lo tomas tan fuerte como será, no será, este hombre me estará engañando, me estará cuenteando, me habla cosas como raras, no, como que es muy fantasioso. No, ese es el Dios el cual adoramos. A veces nosotros lo minimizamos y dice Dios, sí, Dios está por allá. No. El cristiano tiene un encuentro con Dios. Lo que ustedes dicen y nos critican a nosotros, es que son de otra religión. No somos de otra religión, sino tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, y de verdad te digo, el Espíritu viene a nuestras vidas
y cambia nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar. Yo no podré estar hablando así. Yo hace mucho tiempo nunca pensé estar aquí hablándote de Dios. Yo nunca pensé hablarte de Cristo. Pero mira, Dios ha cambiado, transformado mi ser, que ahora me he dedicado, me he entregado a Cristo para ser su siervo, su servidor y poderte hablarte a ti en esta hora a través de este video, de esta línea, de este internet, para que tú conozcas, y te invito a que conozcas a Dios, a que lo recibas en tu corazón, a que lo aceptes. Solamente dile en oración, ven a mi vida, ven en mi corazón, y Él llegará. Y Él va a dar testimonio que ya está dentro de ti, porque serás diferente. Acepta a Jesucristo para que seas un hombre espiritual y ya no un hombre natural. Y cuando leas las Sagradas Escrituras y cuando te hablen el Señor, ya no dirás que es locura, sino dirás amén, gloria a Dios. Bueno, pues Dios te bendiga en esta hora, que la paz de Cristo en tu vida, en tu corazón. Te habló tu hermano y amigo Agustín Hernández, transmitiendo desde la hermosa ciudad de Puebla, Pueblo de Los Ángeles, en México, para este ministerio Radio Online. Dios te bendiga.